Dios les bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos. Es una bendición poder estar una vez más con ustedes. En esta oportunidad vamos a estar respondiendo por qué la Biblia es considerado el libro de los libros. Un catedrático llamado Monteiro Williams, después de haber estudiado 42 años la literatura oriental, dijo: junta todos los libros de tu biblioteca y ponlos en un montón a un lado de tu escritorio, y deja a tu Biblia sola, separada del resto. Deja que la Biblia esté sola, completamente sola, porque hay un inmenso océano entre la Biblia y los demás libros que existen en el mundo. Gloria al Señor. En esta oportunidad quiero presentarles la singularidad de la palabra de Dios. La palabra de Dios es singular en su continuidad. A pesar de que la Biblia tiene una diversidad social, es decir, que fue escrito por reyes, que fue escrito por sacerdotes, por campesinos, por reyes, por médicos, por eruditos, por filósofos, por militares. Gloria al Señor, Él mantiene una continuidad en su tema principal. Allí también debemos considerar la diversidad circunstancial. Es decir, que fueron escritos en tiempo de guerra, en tiempo de paz y en estados de ánimos diferentes, como el apóstol Pablo, a un momento de gozo, y al mismo tiempo el profeta Jeremías en el valle de las lágrimas. También encontramos una diversidad literaria. Los escritos contienen historia, contienen leyes, contienen parábolas, contienen bibliografías, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo, en la palabra de Dios encontramos diversidad de distancia y geografía. Fueron escritos en 3 continentes: Asia, Europa, África, en distintos lugares, como palacios, cárceles, en el mar, gloria al Señor, en el desierto, en una isla, etc. Tiene diversidad de idioma, es decir, fue escrito en hebreo, en griego y en arameo. A pesar que la palabra de Dios fueron escritos con toda esta diversidad que les acabo de presentar, amados hermanos, la Biblia no se contradice. Da cuenta de un sistema doctrinal unificado. Su norma de moralidad es la misma y su tema principal es el mismo. Si nosotros reuniríamos a 100 obras reconocidas, de autores reconocidos de la literatura a nivel mundial, y lo pusiéramos en un tomo, seguro que el resultado no reflejaría un orden armonioso como nos muestra la palabra de Dios. Esto lo hace singular a otras obras que puede existir o a otros libros que puede existir en el mundo. También podemos ver su singularidad en su supervivencia. La Biblia ha sobrevivido al tiempo, ha sobrevivido a las persecuciones, ha sobrevivido a las altas críticas. La mayoría de los libros viven menos de 20 años. Otro porcentaje menor llega a los 100 años. Y muy pocos sobreviven a un milenio. Sin embargo, la palabra de Dios ha sobrevivido y ha ganado a todos estos grupos de libros. La supervivencia a las persecuciones. A lo largo de la historia se han levantado muchas persecuciones en contra de la palabra de Dios. Mencionemos algunos de ellos. En la época de los macabeos, los sirios procuraron destruir el rollo del Antiguo Testamento. Los romanos también lo intentaron. Los comunistas en el siglo XX hicieron lo posible para evitar que la gente leyera la palabra de Dios. También la Biblia ha sobrevivido a la crítica o a las críticas. La historia cuenta
En el año 140 después de Cristo, un hombre llamado Marción rechazó la Biblia y hizo él mismo una compilación para que de esa manera pudiera tener su propia Biblia. En el siglo IV, un hombre llamado Prisciliano, aunque no rechazó todos los libros de la Biblia o del Antiguo Testamento, solo admitió aquellos que llevaban los nombres de los patriarcas. Voltaire fue otro enemigo declarado de la Biblia. Este francés, que murió en el año 1778, dijo en su arrogancia que el cristianismo sería arrasado en los siguientes 100 años, llegando así a desaparecer. 50 años después de la muerte de Voltaire, la Sociedad Bíblica de Ginebra utilizó su imprenta y su casa para producir una gran cantidad de Biblias. Entonces vemos cómo la Biblia ha sobrevivido a las críticas y a los ataques que se han levantado por muchos hombres. Y la Biblia sigue vigente hoy en día, amados hermanos. También podemos hablar de la singularidad en su traducción. La mayor parte de los libros conocidos apenas llegan a ser traducidos a un poco más de 20 idiomas del mundo. Sin embargo, la Biblia ha sido traducido en su totalidad o en partes a más de 2.200 idiomas. Esto significa que el 90% de la población mundial ya tiene disponible las escrituras en parte o en su totalidad. También podemos hablar de la singularidad en su circulación. No hay otra obra en el mundo que haya sido tan leída durante tanto tiempo y tan continuamente. En la antigüedad y en la Edad Media fue incesantemente copiada. Cuando apareció la imprenta en el siglo XV, fue el primer libro que se imprimió. Gloria sea dado a Dios. Y hoy en día, con esto de las aplicaciones, millones y millones se han descargado para que los hombres lo tengan a su disposición y lo puedan leer. También hablemos de la singularidad en la influencia de las civilizaciones. La civilización ha recibido más influencia de las escrituras que de ningún otro libro en el mundo entero. La Biblia, hermanos, ha sido fuente de inspiración para los grandes ideales morales, intelectuales y espirituales. Mientras que los escritos de otras religiones, como el libro del Mormón, el Corán, los clásicos de Confucio, solo han producido indiferencia y hasta violencia en las vidas de las personas, la Biblia ha inspirado grandes reformas sociales. Por ejemplo, la abolición de la esclavitud, el reconocimiento de los derechos de las mujeres, la fundación de diversas instituciones que atienden necesidades básicas, como por ejemplo hospitales, escuelas, universidades, asilos para ancianos. En ese sentido, la Biblia es fuente de ética y poder sin igual para sus lectores. Hemos visto entonces en esta oportunidad cómo la Biblia es un libro singular. Lo llamamos singular porque tiene unas características especiales en comparación con los demás libros. Si usted tiene una Biblia en su casa, léalo, estúdialo. Dios lo ha preservado para ti y lo seguirá preservando mientras que la gracia de Dios sea sobre esta tierra para que usted y yo lo podamos leer. Cuando leemos la palabra de Dios, vamos a encontrar la sabiduría para poder encaminarnos de una manera correcta en este mundo. Y sobre todo encontraremos a Jesucristo, que es el Salvador del mundo. Estudiemos la palabra de Dios, leamos la palabra de Dios. Todo joven, señorita, lea
la palabra de Dios, estudia la palabra de Dios. Es un libro singular, es el libro de los libros. Hemos visto que ningún otro libro ha sufrido tantos ataques, ha vencido el paso de los tiempos, ha vencido las críticas, ha vencido a todos aquellos que se han levantado contra ella, y la palabra del Señor sigue en pie. Así como dice en el libro de Isaías, en el capítulo 40 y el versículo 8. Es una bendición para nosotros en este tiempo tener la Biblia, que es la palabra de Dios. Dios les bendiga a cada uno de ustedes y les animo a que sigamos estudiando la palabra de Dios.